dentro del dominio de una zona de clima templado, donde se puede presenciar el granizo aún durante la estación cálida. Esto, por supuesto, no ocurre siempre, pero la probabilidad es bastante alta. Cuando el granizo golpea el suelo, daña muchas cosas, desde las plantas y los animales hasta la tecnología. Pero si los gansos canadienses se encuentran en el epicentro de la granizada, no intentan buscar refugio. Tienen una forma diferente de mantenerse a salvo. El vídeo que estás viendo ahora se filmó en la ciudad británica de Scarborough, en Yorkshire del Norte, y en realidad muestra gansos de Canadá. Estas aves permanecen en el Reino Unido durante todo el año, lo que significa que se han acostumbrado a todo. Tanto es así que durante una fuerte tormenta de granizo se quedan al aire libre. Algunos incluso se sientan en el suelo, echando la cabeza hacia atrás. Es como si miraran al cielo y se preguntaran cuándo va a acabar todo. Para ser sincero, yo no saldría con ese tiempo, y si intentara levantar la cabeza así, probablemente saldría con múltiples moratones. Los gansos ni siquiera intentan esconderse. ¿Y eso es extraño? Pero los investigadores han visto este comportamiento antes, y no solo en los gansos de Canadá. Gaviotas, buitres pavo e incluso petirrojos aterrizaban y apuntaban sus picos hacia el cielo cuando comenzaba el granizo. ¿Por qué? Bueno, esta parece ser la estrategia de defensa más simple y efectiva. Si lo piensas, hay una simple lógica detrás de este comportamiento. Cuando un pájaro levanta la cabeza, representa un objetivo más pequeño para el granizo. Hay que admitir que es mucho más difícil golpear la pequeña punta del pico que el ave entero. No necesitas comprobar eso, solo créeme. El escritor y ecologista estadounidense Aldo Leopold registró por primera vez este comportamiento de las aves en 1918. Estaba cazando patos cerca del Río Grande, en Nuevo México, cuando se desató una fuerte tormenta de granizo. En ese momento, el naturalista observó que varios ánades rabudos se posaban en el banco de arena. Las aves estaban orientadas hacia la tormenta, con la cabeza y el pico apuntados casi verticalmente. Tenía un aspecto muy extraño. Solo después de un rato, Leopold se dio cuenta de lo que estaban haciendo exactamente los patos. Y entonces los pájaros volvieron la cara hacia los granizos para que no los golpeara. Eso es lo que vi. Sí, la próxima vez dirás que todas las aves descienden de los dinosaurios. Déjanos en paz. En realidad, los pájaros no solo esperan que el granizo no les caiga, también consiguen esquivarlo. Es decir, no se limitan a esperar que deje de hacer mal tiempo. Los pájaros observan atentamente el granizo, y si uno de ellos vuela directamente hacia su pico, mueven la cabeza hacia un lado a la velocidad del rayo. No puedo ni imaginarme la concentración que se necesita y cómo seguir la pista de esas cosas si no eres una especie de ganso. En general, si ves a los pájaros parados en esas extrañas posiciones durante el granizo, no interfieras. No hagas ruido, no te acerques y desde luego no intentes llevarlos a ningún sitio. Puedes asustarlos, se distraerían y entonces la piedra de granizo puede volar directamente hacia la cabeza de los pobres. Es realmente peligroso. Por cierto, ¿por qué es peligroso? Según Jeremy Ross, biólogo de la Universidad de Oklahoma, para algunas aves es importante proteger sus cabezas porque son muy sensibles. Esto es bastante lógico. Los pájaros, a excepción de los pájaros carpinteros, no tienen que golpear cosas con la cabeza. Así que, ¿por qué necesitan cráneos fuertes? De hecho, las especies más pequeñas corren el riesgo de dañar gravemente sus alas al caer el granizo. Y una ala rota es potencialmente una sentencia de muerte cuando toda tu vida se construye alrededor de volar. Aunque tampoco creo que los pingüinos estén contentos con eso. Pero herir el pico podría ser peor. Incluso con un ala rota, todavía hay una oportunidad de sobrevivir. Un pico cubierto de terminaciones nerviosas sensibles no sanará después de una lesión grave, y el ave simplemente no podrá seguir comiendo. Además de para alimentarse, el pico sirve para limpiar las plumas, transportar diversos objetos, cortejar, alimentar a los polluelos, como mínimo para protegerse. Un pájaro sin pico es como un humano sin las dos manos. Y cuando el simple mal tiempo puede ponerte en peligro, tienes que hacer algo al respecto. Además, parece que las aves no nacen con una capacidad innata para esquivar el granizo. Algunas pruebas dicen que los pájaros más jóvenes no siempre miran al cielo durante el granizo, lo que significa que lo más probable es que venga con la experiencia. Pero dado lo extendido que está este comportamiento, debe haber algún componente genético. Es imposible que especies muy diferentes aprendan este truco al mismo tiempo. Quizá tenga que ver con otros instintos. Por ejemplo, algunos pájaros tienen que mirar al cielo cuando un depredador les sobrevuela. Esto bien podría ser una adaptación evolutiva que al mismo tiempo protege a las aves del granizo. Por supuesto,
cuando entienden lo que tienen que hacer exactamente. Y entonces Steve me hizo una pregunta razonable. ¿Qué pasa con las aves pequeñas? Es decir, ya hemos mencionado a los petirrojos, pero no son los únicos que pueden sufrir una granizada. En realidad, una granizada no es la única condición meteorológica dura. Incluso una tormenta eléctrica con fuertes ráfagas de viento puede suponer una amenaza. Las aves que se posan en las ramas, como arrendajos, gorriones, cardenales y similares, suelen posarse en ramas gruesas muy cerca del tronco, en el lado más protegido del viento y la lluvia. Sí, se dan cuenta de cuál es el lugar más seguro. Los pájaros no se caen, aunque se quedan dormidos cuando hace mal tiempo. Sus patas se agarran a la rama automáticamente, independientemente del estado en que se encuentre el pájaro. Otros pájaros, como los carboneros, los búhos pequeños o los pájaros carpinteros, se esconden en su cavidad. También pueden utilizar pajareras. A veces, más de una docena de pájaros se amontonan juntos en una pajarera para mantenerse calientes y esperar a que pase el mal tiempo. Imagínate lo que pasaría si un ganso de Canadá se metiera en la caja. No es de extrañar que hayan inventado su propia forma de protección, aunque no funcione para algunas aves. Después de cada granizada, hay informes de aves con alas y picos rotos. Les tocó en esta lotería, tal vez no tuvieron tiempo de levantar la cabeza o esquivar el granizo. Pero cuando ya parece que un pájaro sin pico está acabado y esto realmente te entristece, oyes historias como esta. Conoce a Bruce, el loro. Es un kea, lo que significa que vive en Nueva Zelanda. En 2013, la gente encontró a Bruce sin la mitad superior de su pico. Quizá el loro había caído en algún tipo de trampa para animales y necesitaba ayuda. Por aquel entonces, Bruce era todavía un ave juvenil. Tras recibir tratamiento, permaneció en la reserva de vida silvestre de Willowbank, y los investigadores no tardaron en darse cuenta de que Bruce utilizaba pequeños guijarros para librar su plumaje de ácaros y suciedad. Otros keas nunca han hecho nada parecido. Normalmente utilizan el pico para tales fines. Bruce ha desarrollado una técnica absolutamente sorprendente. Elige un guijarro de un tamaño determinado para que quepe en la parte inferior de su pico, aún intacto. Con la lengua, el loro sujeta la pequeña piedra y luego se acicala el plumaje. Bruce también aprendió a lidiar con alimentos duros. Un kea normal se limitaría a masticarlo, pero Bruce raspa los trozos duros contra objetos más duros, como las rocas. Un loro raspando una zanahoria contra las rocas. Bueno, esto es brillante. ¿Podría Bruce esperar que la gente finalmente restaurara su pico por completo? Por desgracia, no. Como he dicho, después de las lesiones graves, el pico no puede curarse por completo. De hecho, un loro puede volver a crecer su pico hasta cierto punto. Si hay una pequeña grieta o astilla, el pico se recuperará. El pájaro tiene suficiente capacidad regenerativa para ello. En resumen, mientras el pico esté más o menos intacto, el pájaro puede soportar la lesión. Otra opción es conseguir ayuda del veterinario muy rápidamente. En algunos casos, si todo el pico o una parte de él está roto, el médico tendrá que vendar, parchear o pegar el pico hasta que sea lo suficientemente fuerte como para sanar por sí mismo. Pero seguro que te das cuenta de las posibilidades que tiene un pájaro en la naturaleza de acabar en la clínica veterinaria tan rápidamente. Un trozo de pico roto nunca vuelve a crecer. Y justo cuando la situación ya parece desesperada, las tecnologías modernas acuden al rescate. Cuanto más avanzan, más prótesis diferentes se aprenden a fabricar. Sí, estoy hablando de picos impresos en 3D. Este ganso chino doméstico se llama... ¿Bruce? ¿Otro Bruce? Parece que los Bruces tienen algún tipo de problema con los órganos vitales rotos. Si yo fuera Batman, empezaría a preocuparme. Pero volvamos a nuestro ganso. Este pájaro de 13 años resultó herido en una pelea con un mapache, que simplemente le arrancó la parte superior del pico. Al igual que cualquier ave salvaje, el Bruce doméstico podría morir tras una lesión de este tipo. Se le secaría la boca, perdería la oportunidad de comer, beber, cuidarse y defenderse. Bueno, todo lo que ya he mencionado antes. Entonces, a los entusiastas de Caché Makers se les ocurrió el proyecto de pico de ganso. Steve, escucha esto. El proyecto de pico de ganso. Así que diseñaron el proyecto, imprimieron algunos modelos, eligieron el ajuste perfecto para Bruce y luego instalaron el pico protésico con un pegamento especial. Ya sabes, el que se usa en odontología para colocar coronas. Tienes mucha suerte si no lo sabes.
Con su nueva factura, Bruce puede hacer cualquier cosa, pero lo primero que aprendió fue a soplar burbujas en un cuenco de agua. Buena elección, amigo. Pero no puedes imprimir en 3D una larota. Aunque... espera. ¿Para qué imprimirla de todos modos? Las fracturas de las aves se pueden curar de la misma manera que las de los humanos. Bueno, a diferencia de los huesos humanos, los de las aves son huecos. Esto permite a las aves respirar de forma más eficiente. Y no, los huesos huecos no afectan al peso del animal de ninguna manera. Además, según un investigador de la Universidad de Massachusetts, los huesos de las aves son más pesados que los de animales de tamaño similar. Sin embargo, los veterinarios dicen que la estructura de los huesos huecos es la razón por la que no se curan bien por sí solos. Además, no se puede escayolar a un pájaro. Por lo que los veterinarios se limitan a pegar con cinta adhesiva a los pájaros heridos alrededor de su cuerpo. Sí, como si quisieran atarlos, pero con fines médicos. Las aves como ese pato necesitan pasar al menos 3 semanas así hasta que se curen del todo. Bueno, si yo estuviera en el lugar de ese pájaro, definitivamente me sentiría incómodo estando atado durante tanto tiempo. ¡Hasta luego! ¿El navegador realmente dejó pasar este anuncio? Cambia a Brave y anuncios de reproducción automática como este dejarán de reproducirse automáticamente. De hecho, puedes optar por participar si deseas ver anuncios. Es una elección. Descarga Brave hoy y descubre por qué el navegador es tan popular. ¡Es gratis! ¿Estás dispuesto a hacer para conseguir el objetivo de tu vida? ¿Saltar hasta caer? ¿Aguantar el calor? ¿Traer regalos a un monstruo aterrador? ¿O incluso bailar con la muerte? Todo lo anterior funciona si vives en la naturaleza y harás cualquier cosa para continuar con tu linaje. Esta es una pareja de leones jóvenes. Una vez solos, pueden aparearse hasta 100 veces al día. Sí, has oído bien, 100 veces al día durante varios días seguidos. Por supuesto, no tienen que hacerlo tan a menudo. A veces, por ejemplo, pueden hacerlo hasta 50 veces al día. El proceso dura solo unos segundos, pero estos pocos segundos se repiten una vez y otra cada 20 o 30 minutos. No, lo entiendo. Producir la mayor cantidad de crías posible es el deseo de cualquier animal. Pero... pobres leones. Imagínate que solo quieres relajarte un poco, saborear la carne... ¡Oh, no, no! En realidad, los científicos creen que el mero hecho de ser un león no es suficiente para conseguir tanta atención de las leonas. Los animales también tienen sus propios criterios de atractivo. Y el león necesita destacar. Probablemente sepas lo que atrae a las leonas. Se fijan en la melena. Los animales con melenas más largas y oscuras son más maduros, tienen niveles de testosterona más altos, tienen acceso a mejor comida y 0 lesiones. En resumen, son auténticos machos de la fauna. Los demás machos se mantienen alejados de estos leones, mientras que las hembras, por el contrario, intentan acercarse. Si te has criado con una melena chula, puedes considerar que tu vida es bastante buena. Sin embargo, hay algunos problemas. Las melenas, especialmente las largas y oscuras, son la principal fuente de calor. Es decir, un verdadero lastre cuando se vive en medio de una sabana calurosa. Los científicos han establecido incluso que la melena se acorta y aclara en las estaciones más cálidas. Esto sugiere que realmente expone al propietario a un calor adicional. Y si eres un león macho, lo más probable es que seas muy caliente, en el sentido literal de la palabra. En general, el tamaño de la melena no se puede controlar. Y aquí tienes un buen ejemplo. A 5 leonas de Botsuana les acaba de crecer la melena. Sí, leonas.
Incluso empezaron a mostrar un comportamiento similar al de los machos. Rugían más fuertes, marcaban su territorio de forma más activa e incluso intentaban montar a otras hembras que no tenían melena. Resultó que la razón eran los altos niveles de testosterona. Y de nuevo, no se puede controlar con el poder del pensamiento. Aunque en realidad creo que los leones tienen suerte. Tener una manada significa que no tienen que preocuparse por ninguna estrategia de seducción. Muchos otros animales tienen que poner algo de esfuerzo en eso. Steve y yo encontramos 3 rituales básicos de cortejo en el reino animal. El primero y más obvio es dar regalos. Si alguien sabe de regalos, son las arañas de la especie Pisaura mirabilis. Sus machos son más fuertes que las hembras, pero si intentan siquiera insinuar el apareamiento sin ninguna muestra de agradecimiento, se los comerán. No es una broma. Los investigadores descubrieron que las arañas machos sin regalos tenían 6 veces más probabilidades de acabar siendo la cena de las arañas hembra antes del apareamiento. Y esto ocurría independientemente de si la hembra tenía hambre o no. Mencioné el hambre por una razón, porque los machos llevan a las hembras insectos cuidadosamente envueltos en una telaraña de seda. A las Pisauras mirabilis les encantan los regalos bien envueltos. Mientras la hembra está ocupada desempacando la ofrenda, el macho hace su trabajo. Bueno, aún le puede comer después del apareamiento, pero no hay nada de qué quejarse desde el punto de vista evolutivo. Espera, ya estás sintiendo pena por las pobres arañas, que pueden ser devoradas por sus amantes. Pero los machos de las Pisaura mirabilis son en realidad astutos estafadores. ¿Por qué molestarse en encontrar un regalo real cuando se puede usar una falsificación barata? Algunos astutos machos envuelven en una telaraña las sobras de su cena, partes no comestibles de insectos, semillas de plantas y otras cosas. La idea es bastante sencilla. Ganar el tiempo suficiente para aparearse antes de que la hembra se dé cuenta de que ha sido engañada. Y según algunos informes, casi el 70% de las arañas llevan regalos sin valor a su amada. En cambio, los pingüinos nunca harían algo así, quizá porque su regalo romántico preferido es una piedra. Hay que admitir que es bastante difícil hacer una piedra falsa, sobre todo si eres un pingüino. Pero en general, los guijarros bonitos son muy apreciados entre los pingüinos Kento y Adelia. Los primeros buscan una piedra adecuada y la llevan en el pico a sus elegidas. Si a la hembra le gusta la ofrenda, toma el regalo y lo utiliza para construir un nido. Luego viven felices para siempre. Los pingüinos Adelia fueron un paso más allá y se les ocurrió robar piedras. Compruébalo tú mismo. Construir un buen nido en condiciones duras no es tarea fácil, así que algunos pingüinos optan por el lado oscuro y eligen el camino del crimen. Esperan a que sus vecinos se vayan y rápidamente arrastran las piedras de su nido al suyo. Estos animales no tienen el concepto de honestidad. Bien, a continuación tenemos el baile. Las arañas pavo real saben exactamente lo importante que es para las hembras tener un compañero con buenos movimientos, porque si el macho no ilumina la pista de baile, será comido. Sí, es tan simple como eso, y siempre es el mismo escenario. Un macho pequeño tiene que darlo todo para impresionar a la hembra. Hace vibrar su abdomen, despliega las placas laterales, levanta las patas y se balancea de lado a lado. Si eso no es suficiente, la hembra ataca. Pero los machos realmente obstinados esquivan y empiezan a bailar con el doble de intensidad. Utilizan movimientos más complejos, el vientre vibra de forma diferente, se esfuerzan al máximo. En el mejor de los casos, la hembra se rinde y permite al macho aparearse. Los machos menos afortunados son comidos después. Pero las arañas son básicamente criaturas bastante sencillas. Necesitan comida para procrear, así que, ¿por qué buscarla cuando la comida vino sola? Los animales más complejos, por supuesto, no hacen eso. Ellos saltan. Bueno, en realidad, para las aves viudas, saltar es también una especie de danza de apareamiento. Los machos pían fuerte y saltan tan alto como pueden sobre la hierba. Esto pone a prueba no solo sus habilidades de salto, sino también su resistencia. También es bastante divertido de ver. A diferencia de los bailes realizados por los caimanes. ¿Qué? ¿No sabías que estas criaturas bailan para atraer a las hembras? Probablemente sea porque no parece un baile en absoluto. Más bien un intento de asustar a todos los seres vivos en un radio de 1 kilómetro. El hecho es que los caimanes pueden emitir bramidos de tono bajo. Así es como le dicen al mundo que han crecido mucho. También es una indirecta para las hembras sobre sus geniales genes que sería bueno transmitir a la descendencia. Pero cuando un caimán realmente grande brama, se sumerge en el agua y el agua empieza a rebotar en su espalda. Sí, el sonido es así de fuerte. El caimán vibra de alguna manera, creando lo que se llama la danza del agua. Y ya que estamos hablando de utilizar la voz durante el cortejo, el tercer ritual de apareamiento es, por supuesto, el canto.
A muchas especies les gusta atraer a las hembras cantando, pero me parece que las ballenas son las que mejor lo hacen. Solo hay que escuchar esto. Las ballenas suelen confiar en el sonido, ya que la vista y el olfato no son tan buenos para comunicarse si hay un océano alrededor. El sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire. Las ballenas se aprovechan de ello, entonando hermosos y complejos cantos durante la época de apareamiento para impresionar a sus parejas. Los científicos incluso han descubierto que el canto más largo de una ballena jorobada dura 20 horas. Bueno, si esto no impresiona a la dama, no sé qué lo hará. Por cierto, ahora sabemos que el canto de las ballenas se basa en ciertas reglas gramaticales, e incluso tienen una especie de sintaxis que les permite combinar sonidos y frases en melodías portadoras de mensajes. No, los cantos de las ballenas no tienen nada que ver con el lenguaje humano y no podemos descifrarlos, al menos por ahora. Pero que eso no te desanime. Incluso los propios animales necesitan tiempo para aprender las canciones necesarias. Por lo menos, los pájaros saben cómo atraer a las hembras con su canto. Y no solo las hembras, si lo piensas. Vamos, que a todo el mundo le gusta escuchar el canto de los pájaros. Algunas aves pueden recordar y añadir nuevos temas a su lista a lo largo de su vida, y otras solo cantan las canciones que aprendieron en la infancia. El entorno es un factor importante. Un estudio realizado en los años 50 demostró que los pinzones criados en un laboratorio desarrollan canciones anormales. Go, 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 shorty, it's your birthday. Es como si no supieran lo que es, bueno, ser pinzones. Y si los pájaros de laboratorio fueran expuestos a las canciones de sus parientes salvajes, su repertorio se volvería normal. Y probablemente funcionaría a la hora de cortejar a las hembras. Pero ¿sabes? He enumerado los principales rituales de cortejo en la naturaleza. Mientras tanto, hay animales que no se preocupan por todas estas tonterías con bailes, canciones y regalos. Se las arreglan por su cuenta. Y no hablo de organismos primitivos. En el acuario Reef HQ, Leonie, el tiburón cebra, puso huevos que produjeron 3 crías de tiburón. Al mismo tiempo, no había estado en contacto con los machos durante 4 años. No, Leonie no tenía un alijo con la sustancia necesaria para la reproducción. Las crías eran suyas y solo suyas. Los científicos lo han comprobado cuidadosamente y se quedaron muy sorprendidos porque nadie había oído hablar antes de la partenogénesis en estos tiburones. La partenogénesis es una reproducción asexual cuando la hembra produce crías por sí misma. Si quiere tener hijos, los crea. Muy cómodo. La capacidad de reproducirse así permite a los animales transmitir sus genes sin gastar energía en buscar pareja. Si describimos este proceso en términos sencillos, la hembra mezcla sus genes creando casi copias de sí misma. En realidad hay bastantes matices y sutilezas diferentes. Si estás interesado, házmelo saber, y haré un vídeo sobre la reproducción asexual, porque realmente hay algo de lo que hablar. Por ejemplo, si una hembra de dragón de Komodo se quedara varada en una isla desierta, ella sola sería capaz de crear una población simplemente por partenogénesis. Bueno, ciertamente será una población inusual, pero esa es una historia para otro momento. ¡Hasta luego! Unos meses después, fue obligado a participar en una entrevista televisada. Mientras respondía las preguntas, Denton consiguió enviar un mensaje secreto. Lo hizo usando sus ojos. Parece que los humanos podemos hacer algo así gracias a nuestra gran inteligencia. Resulta que los animales también pueden utilizar las partes de su cuerpo de forma inesperada. Las ranas tragan comida con los ojos. Lo digo en serio, si has visto una rana comiendo al menos una vez, te habrás dado cuenta de que cierra los ojos al tragar. Bueno, ¿por qué no? Tal vez la comida es muy buena. Resulta que el sabor no tiene nada que ver con eso. Durante la deglución, los ojos de la rana se retraen hacia el esófago. Imagina que eso les ocurriera a las personas. Sería como en una película de terror.
Pero las ranas tienen que usar los ojos para este propósito improbable. Al parecer, los ojos retraídos en la cabeza ayudan a empujar a la presa hacia el esófago. Y si la rana pierde esta extraña habilidad, tendrá que hacer un 74% más de tragaderas para comer un grillo común. Eso ciertamente suena raro. Las ranas son probablemente un poco inseguras, ya que no pueden tragar la comida como todos los demás animales. Este no es un truco que te haga popular en las fiestas. Además, la mayoría de las ranas no tienen dientes, y en algunas que sí los tienen, solo los encuentras en la mandíbula superior, y son totalmente inútiles. Parece que cuando la evolución repartió dientes, las ranas se distrajeron y tomaron lo que quedaba. O tal vez los obtuvieron de alguien más. Para llegar al fondo de las cosas, hay que mirar el desarrollo de los dientes en diferentes especies. Resulta que todos evolucionaron a partir de escamas de pez. Sí, yo también me imaginé cómo llegaron las escamas a la boca de algún pez antiguo, y es como... es mucho más cómodo así. Pero la historia real es un poco diferente. Algunos peces tienen esqueletos hechos completamente de cartílago. También tienen pequeñas escamas espinosas incrustadas en la piel, llamadas dentículos dérmicos. Estos se parecen mucho a los dientes y no solo por fuera, tienen la misma composición celular. Las mismas células desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los dientes en los mamíferos. ¿Sientes la conexión? Con el tiempo, las escamas de los antiguos peces evolucionaron hasta convertirse en los dientes que tenemos ahora. Evolución R rara. Ahora, un dato para ti. La piel de algunos tiburones está cubierta de dentículos dérmicos, es decir, con los dientes. Déjame darte un segundo para imaginar esta toma de una película de terror. Al parecer, las ranas también tenían dientes, pero desaparecieron hace unos 200 millones de años. Tal vez la dieta de las ranas haya cambiado, o tal vez se trate de la lengua que utilizan para atrapar a sus presas. Resultó ser tan conveniente que la evolución decidió que las ranas ya no necesitan dientes. Pero objetivamente, esta no es la mejor opción, no solo porque un animal sin dientes se vuelve más vulnerable a los depredadores y no puede defenderse de la manera tradicional. También hay un problema con la digestión. La comida que no ha sido masticada puede salir del cuerpo de un depredador viva. Por otro lado, en uno de mis vídeos ya mencioné a los escarabajos bombarderos, que salen vivos tras atravesar el intestino de la rana. La serpiente Indotyphlops bramius, una pequeña serpiente que parece más bien un gran gusano, puede hacer lo mismo. Los científicos se sorprendieron mucho cuando descubrieron esto accidentalmente. Solo necesitaban una roca para abrir la puerta del laboratorio, y debajo de la roca había un sapo con una serpiente que se retorcía en su trasero. Técnicamente no cuenta realmente como el uso de una parte del cuerpo para un propósito diferente. Al fin y al cabo, la necesitas para extraer diversas sustancias del cuerpo. El hecho de que estas sustancias estén vivas y se muevan por sí mismas es un detalle. Así que mejor echemos un vistazo a las tortugas. Muchos animales tienen trucos especiales que les permiten sobrevivir durante las heladas. Normalmente, el principal problema es el frío, pero si vives en un estanque, también tienes que lidiar con la falta de oxígeno. Las tortugas pintadas respiran con sus pulmones, pero durante las heladas no pueden salir a la superficie y respirar debido al hielo. Bajan su temperatura corporal y ralentizan su metabolismo en un 95% para sobrevivir al frío. Es algo parecido a la hibernación de los osos, pero las tortugas empiezan a respirar por el trasero. Este proceso se llama respiración cloacal y el oxígeno se absorbe a través de la piel en el mismo punto. ¡Me estoy asfixiando! ¡Me estoy asfixiando! Steve, levántate de la piedra. Uf, así está mejor. De hecho, la respiración cutánea es muy rara en los reptiles. Normalmente solo pueden respirar por la boca, ya que es imposible inhalar a través de las escamas. Son demasiado duras y no dejan pasar suficiente oxígeno. Los anfibios y los peces son mucho más afortunados. En realidad, incluso las personas pueden respirar a través de la piel, aunque para nosotros la respiración cutánea solo representa entre el 1 y el 2% de la captación de oxígeno. No se puede utilizar como fuente principal de oxígeno. En cambio, la respiración cutánea de las salamandras gigantes americanas supone más del 90% de su respiración, es decir, su piel absorbe oxígeno y elimina dióxido de carbono. Imagina lo genial que sería si los humanos también pudieran hacer eso, sobre todo cuando uno tiene la nariz tapada. Pero seamos sinceros, este tipo de respiración tiene muchas desventajas. No solo tendríamos que mantener constantemente la piel húmeda o incluso embadurnarnos de una mucosidad especial, sino que el aire que absorbemos estaría sucio. En este momento hay muchos microorganismos, varios microbios, polvo y otras cosas desagradables flotando por ahí y definitivamente no querrías que acabaran en tu cuerpo. Pero mientras respiremos con nuestros pulmones, podemos filtrar el aire. La evolución nos ha dado 4 etapas de purificación: pequeños pelos en la nariz, la membrana mucosa, el epitelio en los bronquios y la tráquea y finalmente el surfactante pulmonar. Esta es la sustancia que recubre nuestros pulmones desde el interior. Cada filtro por el que pasa el aire lo limpia cada vez mejor. Las partículas grandes se detienen
tienen al principio y las pequeñas al final. Como resultado, inhalamos un aire relativamente limpio y seguro. Difícilmente se puede conseguir algo así si se respira con la piel. Es posible no solo respirar, sino también beber a través de la piel. Conoce al diablo espinoso, un lagarto que vive en los desiertos australianos. Es pequeño, encantador y terriblemente espinoso. Y también tiene algunos problemas para beber. No solo porque es realmente difícil conseguir agua en el desierto, si pones un cuenco de agua delante del diablo espinoso, probablemente nunca lo usará para el propósito previsto, solo porque no puede. No tengo ni idea de cómo ocurrió esto, pero la boca del diablo espinoso solo sirve para comer. ¿Conoces a esos perros que atacan el agua? Bueno, eso es lo que parecería. Quizá la evolución se dejó llevar demasiado por la creación de todas esas espinas y se olvidó de dar al animal la capacidad de beber. Sea cual sea la razón, el diablo espinoso encontró una salida y comenzó a beber a través de sus patas. Una vez en la arena mojada o en un charco, el lagarto absorbe el líquido como una esponja. Lo mismo ocurre en las horas de la mañana cuando se forma el rocío. La piel del diablo espinoso está cubierta de surcos microscópicos que crean una red de pajitas para beber. Puede absorber agua de cualquier parte del cuerpo mediante la acción capilar, por la que el agua es arrastrada a lo largo de un canal, incluso en contra de la fuerza de la gravedad. Y luego viaja hasta la boca. Y entonces pensé, si estos lagartos son tan buenos absorbiendo el agua, quizá algunos aborígenes los usan como frascos. Bueno, ya sabes, como ranas australianas Ranoidea placifetala que almacena agua en sí misma. Pero parece que este truco no funcionará con un diablo espinoso. Tiene demasiadas espinas. Sin embargo, la gente ha encontrado formas alternativas de conseguir agua con la ayuda de los animales. Cerca del 70% del continente australiano está cubierto por desiertos o tierras semiáridas. Los aborígenes necesitaban saber dónde encontrar agua para sobrevivir, pero no se limitaban a cavar pozos. También utilizaban el terreno, las aves, la vegetación y los animales como marcadores del agua. Por ejemplo, seguían a los dingos o a los pájaros hasta los lagos, mientras que las hormigas les guiaban hasta las aguas subterráneas. ¡Qué buena idea! Lo importante es que los animales no se den cuenta de lo que ocurre y no los lleven a un lugar equivocado. No es un escenario